Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! People Analytics es el uso de datos, análisis y tecnología para entender, gestionar y mejorar la toma de decisiones relacionadas con el personal en las organizaciones. Su objetivo principal es ayudar a las empresas a optimizar la gestión del talento, mejorar el rendimiento de los empleados y generar una mejor experiencia laboral. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología y hoy me acompaña José Ignacio Andrés, cofundador y CEO de Nailted. Con él vamos a hablar de las últimas tendencias en People Analytics y nos va a contar cómo ha incorporado en su empresa tecnologías como la inteligencia artificial. Buenos días, José, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien, todo muy bien, gracias. Bueno, ya he contado en la introducción que actualmente eres cofundador y CEO de Nailted. Vamos a hablar a lo largo del episodio sobre tu empresa. Pero antes de empezar quería destacar que has participado a lo largo de tu carrera en la creación de varias startups. Y te quería preguntar por curiosidad, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado y cómo lograste salir adelante? Vale, que no es, que hay unos cuantos, o sea Ujú. Bueno, pero creo que el más grande sin duda ha sido arrancar desde cero Nailted, porque en las anteriores etapas, en los anteriores proyectos, también creamos la empresa desde cero, pero quizás no era yo el principal promotor. Entonces, digamos que siempre tenía más soporte externo, o bien había ya algún tipo de inversores, o quizás había un equipo fundador, aunque yo me uní al principio. Y en el caso de Nirtez ha sido arrancar algo desde, la motivación individual de querer emprender, que tenía experiencia en desarrollo de producto digital, SaaS, y muchas ganas de hacer algo propio, ¿no? Entonces, el challenge de decir, bueno, ahora ya no hay nada, no hay restricciones, no hay horario de trabajo, puedes hacer lo que quieras, que parece como algo muy bonito esa libertad, pero al mismo tiempo es como complicado, ¿no? Por lo menos el cambio de decir, bueno, pues ahora me levanto, voy a ver qué hago este día, ¿no? Entonces ese reto de llevar a una idea o conceptos que ni siquiera son ideas aterrizadas a algo tangible y trabajar en ello día a día sin ver que hoy sale algo, sino que es un poco más a medio plazo a la hora que vas construyendo. Quizás creo que ha sido el mayor reto, ¿no? Esos primeros meses cuando arrancábamos el proyecto que no tenían ni nombre, sin duda. Que si quieres luego profundizamos un poco más ahí, ujú, pero vamos, ujú, sin duda creo que es lo más complejo. ujú. Sobre todo un poco lo que tú dices, ¿no? Que siempre pensamos que es como todo muy lineal, ¿no? Y en este caso sí que tiende a ser Sí, exponencial a la hora de ver el resultado final, me refiero, sí, ¿no? sí, sí. Justo. Lo vas a contar tú ahora muchísimo mejor que yo, pero a modo de resumen, Nailted es una plataforma integral de experiencia del empleado. Aparte de que nos cuentes, José, un poquito más sobre tu empresa, también quería preguntarte qué tendencias ves tú actualmente en el ámbito de People Analytics y cómo crees que van a impactar en un futuro en la gestión de equipos. Vale, que hay muchos, es verdad que por la situación de Nailted, pues vemos como un montón de necesidades de un montón de empresas que se acercan a nosotros y nos van lanzando un poco pues, sus retos, ¿no? Creo que no hay uno solo, sino que cada uno hay, o sea, como que cada empresa tiene un poco diferentes, pero es verdad que hay algunos comunes, ¿no? Depende un poco de la fase en la empresa. En España vemos como hay un poco más una digitalización o, más que digitalización, empezar a hacer un proceso que quizá no se hacía o se hacía de una manera muy manual, que parece como muy evidente, pero es que hay una parte de la empresa que no tiene ningún tipo de datos. O sea, bueno, algo hay, porque puedes hacer una encuesta anual o bianual o estos sistemas así, pero no está muy generalizado que haya datos en concreto de bienestar y de clima. Todavía hay muchísimas empresas que no tienen esto, que para ellos es un segundo plano, ¿no? Y hay otro tipo de datos que, bueno, es que son los que tenemos desde siempre de pues, nóminas, vacaciones, cuánta gente entra y sale de la empresa. Pero vemos una tendencia hacia monitorizar mucho más lo que está pasando en los equipos. Nosotros en concreto tenemos una demanda muy grande de saber un poco bienestar, clima laboral y demás. Y más recientemente, que además igual me adelanto un poco pregunta, estamos intentando sacar muchos datos relativos a la rotación y gente que se va de la empresa y demás. Incluso aquí, bueno,
ya digo, por ejemplo, con inteligencia artificial, intentando predecir la rotación, sacando modelos predictivos. Entonces, por ahí es una cosa que creo que por la cultura de España es como más tangible, porque es más fácil, digamos, medir, oye, cuánta gente se ha ido, y además eso tiene un coste como muy directo en la cuenta de resultados. No es que baje el dinero del banco, pero casi, ¿no? Porque tienes que poner mucho esfuerzo en reclutar, en hacer onboarding, en llegar a ser productivo en la empresa, ¿no? Entonces, por ahí tenemos muchísima demanda. También, obviamente, en otro plano, todo tiene que ver con 360 y este tipo de feedbacks también, y uniendo esas piezas. Es decir, uniendo información de engagement, información de performance, información de la rotación, y por ahí poder sacar insights y patrones que te ayuden un poco a mejorar tu empresa cada día, ¿no? Entrar en un ciclo de mejora. Eso es un poco quizá lo que más se demanda. Ujú. Es verdad, nosotros hace, no sé si 4 años, 3 4 años, sí que es verdad que estuvimos también haciendo desde Paradigma un estudio, porque dentro del ámbito de la tecnología, en otros sectores ya no lo sé, ¿no? Pero dentro del ámbito de la tecnología, la rotación suele ser muy alta, ¿no? Mm, Y es verdad que estuvimos haciendo, pues, sí, una serie, como una especie de consultoría, ¿no? Pues para ver un poco la media de la rotación en nuestro sector, cómo estaba Paradigma en comparación, ¿no? Es verdad ujú. que tenemos una rotación bastante baja para lo que suele ser habitual, y también es verdad que desde el equipo de marketing en concreto y desde nuestro equipo de people hacemos muchísimo esfuerzo para que eso sea así, ¿no? O sea, que es verdad que no es algo natural, sino que al final la empresa también, Me pues, consta. dedica ahí un tiempo grande, ¿no? ¿Cómo surge Nilted? Te pregunto así, ¿cómo se te ocurrió a ti? Sí, la idea, ¿no? Y Ujú, pues mira, ha sufrido algunas transformaciones, pero el origen es una experiencia personal, o varias, ¿no? Yo trabajaba anteriormente en otras empresas tecnológicas y llevaba equipos de producto y desarrollo. Entonces, pues sufría, digamos, directamente lo que es el proceso de intentar contratar gente, montar un equipo, pues, que en general tenga un alto rendimiento, y pues eres exigente en las entrevistas, buscas que funcione todo bien, ¿no? Y digamos que pones mucho esfuerzo en esa parte, ¿no? Y vives como a veces de repente viene alguien del equipo que está funcionando también y dice, pues oye, que me voy, que me han hecho una oferta en otro sitio, ¿no? Y decir, joder, esto, o sea, con todo el esfuerzo que se ha puesto en esto, no puede ser que pase, ¿no? No me refiero al hecho de que la persona se vaya a otra empresa, que es un ciclo natural, que es normal que ocurra, sino a que ocurra sin que tengas ni la menor idea de qué va a ocurrir, a que ocurra quizás prematuramente porque no has sabido hacer un buen onboarding o porque no había algún problema solventable, ¿vale? Que es una gran parte de los casos, o no había oportunidades de crecimiento o no las adecuadas, es decir, hay muchos aspectos que se pueden tener en cuenta. Entonces, viviendo esa experiencia como manager, fue un poco lo que me dio pie a decir, oye, aquí hablo con otros colegas de profesión y todo el mundo tiene este dolor, ¿no? De, joder, es que me cuesta muchísimo contratar y encima la gente me dura poquísimo y no sé qué hacer. Y hablando con más gente aún y viendo un poco más allá ecosistema, por ejemplo, cómo hacen las cosas en empresas tipo Google, que, bueno, no tiene que ser una referencia para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, muchas veces van adelantados y tal, vimos o descubrimos que había bastante buenas prácticas que se pueden aplicar. Es decir, que no es como algo que digas que tengo que vivir con ello, sino que hay mucho que se puede hacer. Nada es infalible, pero hay muchas iniciativas, dinámicas y políticas que puedes incorporar a tu empresa, formas de hacer las cosas que pueden ayudarte a mejorar pues esa tasa de rotación que puedes tener, o incluso simplemente el engagement que tienes con la gente, que la gente también esté motivada y contenta en el trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí, eso fue un poco el germen. Empezó un poco desde el ángulo de un manager, y luego a la hora de seguir, digamos, haciendo un poco discovery en el mercado y aprendiendo un poco de la demanda que había, pues ya se pivotó un poquito el proyecto más hacia trabajar con equipos de recursos humanos, que son quizás los que al final en las empresas, al final del día, son los que se encargan de instaurar este tipo de herramientas, instaurar este tipo de procesos de manera transversal, ¿no? Aunque siguen viniendo muchos managers que tienen esta preocupación y empiezan a utilizar Nailed, pero principalmente son equipos de recursos humanos que digamos que lo instauran de manera transversal, ¿no? Y ese es un poco el germen y luego cómo fue adaptándose. mm. Y un poco lo que has comentado, ¿no? Que es importante, y que ahora vas a desarrollar un poco más, el predecir, ¿no? Esa rotación, el tener una Ujú. idea antes y que no nos venga todo de nuevas, ¿no? Que tienes menos capacidad de reacción, Sí. obviamente. Em, no sé si a raíz de la pandemia, pero bueno, es verdad que actualmente, y sobre todo en tecnología, pues los equipos que tenemos suelen ser muy diversos, distribuidos geográficamente.
¿Cuál crees, según tu experiencia, José, cuál es la mejor manera de manejar este tipo de equipos? ¿Y qué métodos utilizáis, para asegurar tanto la cohesión del equipo como la eficiencia final en su trabajo? Vale, que esta pregunta yo creo que daría para hablar y Otro podcast. hacer otro podcast porque es como grandísimo y además, eh, de hecho, es una pregunta quizás muy buena también para diferentes directores de recursos humanos. Tenemos casi una conversación parecida a veces con algunos de ellos porque tienen un poco este reto. O sea, no hay una sola respuesta, claro, porque al final cada equipo es de una manera. Pero bueno, hay algunas cosas que son un poco comunes. Quizás lo que primero diría es que los managers son un poco como la clave de que el hilo conductor, ¿no? De si tienes al final una cultura de empresa, pues de alguna manera esas primeras contrataciones que haces o los que son los managers, que son los que van a vivir en el día a día con el resto del equipo, pues que estén de alguna manera vinculados a esa cultura de la empresa me parece como algo súper importante. Es una cosa que también es interesante decir porque dentro de Neted no solamente, como te decía, trabajamos con gente de recursos humanos, sino que también, de hecho, el original viene de managers. Entonces siempre hemos tenido muy en cuenta ese rol y creo que es imprescindible, ¿no? Entonces, al final, creo que pasa por ahí, porque estos managers tengan una formación en pura en management, porque una cosa que pasa habitualmente, lo habréis vivido seguro, toda la audiencia y todos, es que los managers llegan ahí pues después de ser individual contributors, porque igual destacaban un poco en sus skills y pasan a ser manager, pero a lo mejor no saben dar feedback o no saben gestionar una conversación difícil, mil cosas, o hacer un one-on-one que claro, que para poder llevar al equipo bien, pues es complicado, ¿no? Entonces yo creo que eso sería quizás de las primeras cosas que arreglaría o en las que me enfocaría, porque luego al final ya entraríamos a otra parte, para hacerlo más diverso el equipo, ¿no? Dependiendo un poco de los goals que tenga la empresa. Para hacerlo diverso, pues ya estaríamos hablando de diferentes estrategias en el proceso de recruitment, ¿no? Para asegurarnos de que no hay un sesgo de algún tipo o demás, ¿no? Pero vamos, en general diría eso. Y luego, por otro lado, que claro, ¿qué voy a decir yo, no? Pero creo que es muy importante ir midiendo cómo están los diferentes equipos y tener diferentes canales de escucha. Es decir, que creo que hay cuanto más feedback mejor. Se puede hacer que haya un volumen alto de feedback sin que sean procesos complejos o tediosos para la gente, que creo que también es algo que muchas veces la gente se preocupa. No, es que hay mucho proceso, creo que se puede hacer ligero y valioso a la vez. Entonces hablamos ahí de pues, que haya esos one-to-one con el manager, obviamente, pero que también haya un canal para que la gente te pueda decir cómo está y que la empresa pueda entenderlo, porque puede haber un conflicto con el manager y entonces ya la has liado si solamente tienes ese canal. Que haya canales de feedback también entre compañeros, que sea como algo habitual, que haya una cultura de feedback dentro de la empresa para que la gente pueda vivirlo, ¿no? Y buscar también, creo, porque se habla mucho de cultura de empresa, pero como que es algo un poco efímero muchas veces y creo que hay maneras de llevarlo a cosas tangibles. Es decir, tú puedes, por ejemplo, no sé, pues hacer un proceso de reconocimiento en el cual la gente valore positivamente logros o comportamientos adecuados y eso los vincules un poco a tus valores, ¿no? Entonces, de alguna manera, poner dinámicas, digamos, del día a día, sencillas y fáciles de ejecutar, que te ayuden a que esa cultura sea fuerte y combinado con lo que hablamos antes de los managers, pues creo que puede ser un punto de partida. Luego hay millones de cosas más que creo que se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, por dar una respuesta en algo más concreto y tangible. Ujú. Justo de la figura de los managers, además en un episodio bastante reciente, salió pues este tema, ¿no? Como a veces son perfiles técnicos, ¿no? Que vienen del desarrollo en algunos casos y que sí que es verdad que cuando se encuentran con esta figura de ser manager, ¿no? De alguna manera falta, creo que te has comentado, dar feedback, falta como una parte importante al final en este cambio, ¿no? de trabajo y justo hablábamos en un episodio que sí que vemos importante, ¿no? Que este tipo de perfiles, que igual viene de una parte más técnica, pues tengan una formación sin generalizar, que luego hay Mm. personas de todo tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un punto que yo creo que es clave. José, cuéntanos un poco, ¿de qué manera habéis incorporado tecnologías como la inteligencia artificial, que está en todos los sitios y seguro que vosotros también estáis trabajando con ella? Pues cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo la habéis incorporado en vuestros proyectos y cómo está impactando en su desarrollo? Vale, sí, claro. Pues quizás para dar un poco de contexto, estaría bien explicar así un poquito con dos frases que lo que hacemos en NetEase al final es
intentar que las empresas puedan mejorar la experiencia que le dan a sus empleados, ¿no? Al final, ¿eso en qué se traduce? Pues en cubrir el ciclo de vida del empleado dentro de la empresa, intentando que se hagan todas las cosas con buenas prácticas. Pues que tú, por ejemplo, volvemos a lo de antes, que tú tengas siempre un one-on-one con tu manager, que tengas que la empresa te pregunte qué tal estás a través de un canal anónimo que se pueda recoger los datos, que tú puedas recibir reconocimiento de los compañeros de manera fácil, que puedas tener un plan de carrera, ¿vale? Todo eso lo habilita la herramienta, ¿no? ¿Por qué lo cuento? Porque así hay un poco de contexto, ¿no? Entonces, la IA en todos estos procesos puede aportar valor, ¿vale? Por ejemplo, en este sistema que tenemos, que lo que hacemos es una medición continua y te damos insights, le damos insights normalmente al equipo de recursos humanos de, oye, pues el equipo de ventas de Estados Unidos está muy quemado con el manager, ¿vale? ¿Esto cómo lo hacemos? Le vamos preguntando a la gente, hay un proceso guiado, no son solo formularios e encuestas, ¿vale? O sea, hay como un workflow definido en el que la gente va participando y va siguiendo pasos. Entonces, ahí se genera muchísimo feedback. Entonces, pensad como en un sistema de tickets, ¿no? En el que cientos de personas, o bueno, los empleados que tenga la empresa, le mandan a un equipo pequeño mucho feedback y como que ahí levantan muchos problemas o temas de conversación o mejoras que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la IA, algo que hemos incorporado es un sistema que además me gusta mucho porque va aprendiendo, en el cual facilitamos la gestión de esos tickets, de esos mensajes de feedback al equipo de recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, hay un sistema de autoetiquetado de relevancia. Por ejemplo, si hay mensajes que dice, oye, es que hay alguien que me está acosando o que tengo un problema así más grave, pues esto automáticamente con la IA el sistema lo etiqueta para que tú ese no lo dejes pasar o lo veas primero. Otros mensajes que son más sencillos de, oye, pues muchas gracias por curraros tanto el team building, ¿no? Pues este mensaje a lo mejor simplemente dices, oye, pues me alegro que te haya gustado y ya está, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes también etiquetarlos como más ligeros, que se pueden contestar más rápido y que no hace falta que le dediques tanto tiempo. Entonces, esto es un ahorro enorme de tiempo a la gestión de las personas del equipo de recursos humanos que tienen que procesar todo este volumen de información, ¿no? Y dentro de ahí hay una cosa que me gusta especialmente, es que en un porcentaje alto de estos mensajes, pues lo ideal es que tú respondas a la persona, ¿no? Para que todo este ciclo funcione y la gente perciba que es un canal que se ha escuchado, ¿no? Entonces ahí lo típico que suelen hacer las empresas es tener algún tipo de base de conocimiento, una wiki o algo similar en la que dicen, bueno, pues oye, si alguien nos pregunta por un tema de conciliación, nuestra política de conciliación es esta, ¿no? Entonces lo típico, dices, vale, pues me están preguntando algo de conciliación, de si puedo salir antes o hay un horario flexible o cualquier cosa, pues oye, me voy a esa política, miro a ver cómo está y luego contesto, ¿no? Entonces al final ahí se te van un tiempo. Lo que hemos hecho con la IA es ser capaces de reconocer todas aquellas peticiones que tienen que ver, en este caso como ejemplo con la conciliación, es capaz de reconocer que la pregunta es similar a otras, detecta que ya habías contestado esa pregunta y es capaz de generar una respuesta predefinida, ya contestando lo que tiene que contestar, encima con tu propio tono de conversación y demás. No es un automatismo, porque siempre pensamos que la persona tiene que revisarlo y contestar y es un tema humano, ¿no? Entonces, oye, mira si esta respuesta te encaja. Pero claro, todo lo que tiene que ver con revisar información de la empresa, un detalle de una política o de una característica concreta, pues ya no tienes que revisarlo. Automáticamente te genera un mensaje y va aprendiendo. Entre más tú respondes, el sistema va respondiendo automáticamente. Entonces, es un ahorro, bueno, enorme de tiempo, ¿no? Es una de las últimas cosas que hemos metido. Esa por decir una, también creo que vale mencionar la que hablábamos antes del modelo predictivo de la rotación, que es capaz de decirte, oye, esto es muy importante, sin entrar en datos individuales, porque en él te damos una garantía 100% de que los datos son anónimos cuando tú participas, esos datos se agregan en segmentos, en plan, pues el equipo de ventas de Estados Unidos, como decíamos antes, ¿vale? Pues analizando estos grupos a los que pertenece la persona y viendo las tendencias de diferentes métricas, somos capaces de decirte, oye, pues fulanito tiene un riesgo alto de salir de la empresa. Y esto es un modelo de Machine Learning que con la IA es capaz de decirte esto, ¿no? Entonces, como ya tenemos una herramienta que va recopilando información de todos los procesos que se lanzan relativos a gestión de talento dentro de la empresa, pues tenemos muchos datos que podemos explotar en ese modelo predictivo y decirte, oye, pues esta persona quizás deberías ir a hablar con ella, porque puede ser que se marche y de hecho podrías saber perfectamente decir, oye, yo he lanzado en mi empresa, por ejemplo, un proceso de 360 y tengo los que son top performers, ¿vale? Y de esos top performers hay 4 personas que están en riesgo de salida. Claramente con estos voy a hablar mañana, porque son personas que especialmente me pueden fastidiar que se vayan porque tienen una posición un poco más crítica, ¿no? Entonces Ujú. ahí son un par de ejemplos que se me ocurren así rápidos que hemos implementado y que ahí la IA de repente te habilita cosas que antes eran imposibles, ¿no? Sí, sobre todo el ahorro de tiempo, ¿no? Que lo has mencionado Sí. y es clave también.
Antes de pasar a la última pregunta, José, y por seguir con la IA, ¿crees que la inteligencia artificial va a tener un papel fundamental en el panorama empresarial de los próximos años? Que sé que me vas a decir que sí, pero bueno, si me lo desarrollas un poco. Sí, eso te iba a decir, digo, yo creo que aquí ya todo el mundo decimos que sí. Yo creo que a diferencia de otras tecnologías que ha habido, no sé, por ejemplo, o sea, no digo que no se vayan a quedar, pero por ejemplo hubo mucho boom con blockchain, ¿no? Y todo el mundo le ponía blockchain a lo que estuviese haciendo. Creo que tiene sentido para algunas cosas y para otras no. Pues creo que la IA quizás en este sentido probablemente tenga sentido en todo, en mayor o menor medida, pero tenga sentido en casi todo. Yo creo que muchos proyectos o muchas empresas no tendrán que ser empresas de IA, porque al fin y al cabo cada vez está un poco más commodity poder utilizar algún modelo que exista y que lo uses para tu propio fin. Entonces al final es un poco un wrapper de IA, pero sí que creo que estará presente prácticamente en casi todo, porque al final aporta mucho valor. Entonces, al final, como otras tecnologías, creo que se adaptará de manera masiva, cada vez irá más. Y vamos, sin duda que sí. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso de uso ha sido algo muy obvio de aplicar, como el ejemplo que te contaba. Creo que probablemente con cualquier otro entrevistado que tengáis de que cualquier otro proyecto tendrán su caso de uso, entonces creo que todo el mundo tendrá su caso de uso y que es claramente sí. Ujú. Pasó con blockchain y también con Big Data un poco, ¿no? Vamos, yo Mm. tengo ese recuerdo, ¿no? De ese boom que parecía que todo Big Data y luego se fue como relajando la cosa. La inteligencia artificial parece que no va a ser exactamente igual, pero Sí. sí, ya sabía que iba a ser tu respuesta, pero bueno. A ver, quizás se deje de utilizar tanto la terminología porque se Ajá, estandarice y ya digas, bueno, pues sí, sí, igual que yo eso utilizo, no es. sé, una base de datos X o tal, pues utilizo modelos y quizás no hace falta que lo digas todo el rato Ujú, que lo eso usas es. porque ya casi que se da por hecho que se utiliza para ciertas cosas, ¿no? Puede ser que eso pase, pero estar ahí, que yo vamos, lo veo prácticamente seguro. Ujú. Pues José, ya para terminar, me gustaría preguntarte cómo ves en general el futuro de las startups y en concreto cómo crees que va a evolucionar Nilted. Vale, pues a ver, creo que como startups en general puede que esté muy influido por lo que pase con los tipos de interés ahora, ¿no? En plan, porque ha habido esta pequeña relajación del mercado cuando subieron los tipos y de repente pues hay un poquito menos de ritmo de inversiones y demás. Creo que al final, pues empresas como la nuestra, bueno, startups, no sé si consideran Native startup, nosotros somos una empresa que, bueno, somos autosostenibles, vivimos del dinero de los clientes, entonces no sé si es el típico caso, pero sí que creo que, bueno, en los próximos años posiblemente la cosa vuelva un poco a repuntar, probablemente si volvemos a bajar la inflación y puede haber cada vez más empresas. Y creo que una cosa muy chula es que como la tecnología va evolucionando a este ritmo, pues cada vez habrá empresas con menos personas haciendo cosas, productos muy chulos, ¿no? Nosotros una cosa que hemos intentado desde el principio ha sido ser muy eficientes, hemos intentado mantener, por ejemplo, equipo pequeño y no volvernos locos buscando financiación externa, intentando hacer las cosas bien, apostando por un producto muy bueno y crecer a base de, principalmente de referidos, de gente que está contenta con el producto, ¿no? Entonces, bueno, supongo que otra vez vamos a volver a ver inversiones grandes, pero espero que sea un poquito más equilibrado, ¿no? Que no sean en valoraciones un poco quizás hinchadas o así. Pero bueno, creo que a corto plazo eso, ¿no? Y en el caso de Native, pues nosotros un poco tenemos en este sentido camino. Claro, siempre hemos intentado hacer las cosas bien, sin pasarnos de prisa, intentando que el producto funcione muy, muy bien. Es como primero eso y luego lo demás, en nuestro caso, ¿no? Entonces, estamos centrados en España, pero tenemos un poco vocación, digamos, internacional, entonces cada vez estamos teniendo más clientes de fuera. Seguiremos evolucionando porque parece mentira, pero da mucho de sí cubrir todos estos procesos en profundidad. El poder hacer toda esta pata de engagement, manager, reconocimiento, rotación es infinito. Seguimos teniendo clientes que nos demandan mogollón de cosas nuevas cada día. Entonces, bueno, pues seguiremos evolucionando el producto a la vez que seguimos evolucionando, intentando consolidarnos en España, aunque ya tenemos una marca bastante fuerte, pero también fuera. Mm. Pues José, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado este ratito con nosotros y nosotras. Vamos a dejar en la descripción de YouTube todos bueno, links a tu empresa, a Nailted, para que todas las personas que estén interesadas pues puedan acceder. Y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Muchas gracias, un saludo.
Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.